Hola, bienvenidos al día número 55 de un año en la Biblia. Mi nombre es Ana Karen y hoy te estaré acompañando en la lectura del día de hoy. Y empezamos con Levítico capítulo 15. Dice, secreciones corporales. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que éste continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción y cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de ese hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre escupe a alguien, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier manta de montar sobre la que cabalgue el hombre con la secreción quedará ceremonialmente impura. Si alguien toca cualquier cosa que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el anochecer. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjuagado las manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier vasija de barro que el hombre toque tendrá que romperse y cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar 7 días para que el periodo de purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua fresca y quedará ceremonialmente impuro. Al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma e irá ante el Señor a la entrada del tabernáculo y dará sus ofrendas al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción. Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar todo su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Cualquier ropa o cuero que tenga semen tendrá que lavar con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después de que un hombre y una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos deberán lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. Cada vez que la mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante 7 días. Cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él. Permanecerá impuro durante 7 días y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no esté relacionado con su periodo menstrual, o si sangra continuamente más tiempo de su periodo menstrual normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días y después quedará ceremonialmente pura. El octavo día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirían, porque su impureza contaminaría mi tabernáculo que está en medio de ellos. Esas son las instrucciones que tienen que ver con todo el que tiene secreciones corporales. Un hombre que queda impuro a causa de emisión de semen o una mujer durante su periodo menstrual. Son aplicables a cualquier hombre o mujer que tenga una secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura. Levítico 16. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. El Señor le dijo a Moisés, advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues ahí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarrará la faja de lino a la cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada.
Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberán tomar los 2 chivos y los presentarán ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azalel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por el sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrá con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azalel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incienso y lo llenará con las brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Ahí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si siguen esas instrucciones, no morirían. Después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Ahí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo, a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de la sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después un hombre, especialmente el seleccionado para la tarea, llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que lleva cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas ahí. Luego tendrá que bañarse con agua en el lugar sagrado. Se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para purificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azalel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo presentados como ofrenda por el pecado, cuya sangre Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que los queme llevará a lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. Marcos capítulo 7 versículo 1. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no haber derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés le dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y este es solo un ejemplo entre muchos otros.
Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la palabra que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sexuales, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Salmo 40. Para el director del coro, Salmo de David. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Está la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame, ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retorcean con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. Proverbios 10. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Y esa fue la lectura del día de hoy. Y ahora el devocional al cual he titulado La religión. Cuando estoy pasando por alguna etapa, circunstancia en específico, pruebas y dificultades, cuando llega una bendición esperada o inesperada, siempre pienso, si Dios tuviera que decir algo sobre mí en este mismo momento, ¿qué diría? Que está orgulloso de mí, que debo buscarlo más, que confíe en mí, que no tenga miedo. Pero leyendo el versículo 6 de Marcos capítulo 7, que dice que Jesús les dice a los fariseos, hipócritas, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Hago conciencia de que lo que no quisiera que dijera Dios de mí en ninguna faceta, circunstancia o etapa sería esto, hipócrita. Jesús les explica que han llegado a un punto en el que reemplazan la ley de Dios por su propia tradición y que enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y sí, esto lo vemos todos los días. Si queremos entender qué y cuáles son en verdad los mandatos de Dios, ¿qué tendríamos que hacer? Irnos directo a su fuente, la palabra de Dios, que es la Biblia. Y yo soy abogada y el primer ejemplo que se me vino a la mente para clarificar un poco más esta idea fue el siguiente. Es como si celebramos un contrato de arrendamiento. Tenemos ya 20 años rentando la misma casa y sobre la marcha vamos dando por hecho ciertos beneficios, que vamos a arreglar el mini split, que el arrendador se encargue del mantenimiento del aire, de las paredes, que si hubo una gotera. Y llega un punto en que sin darnos cuenta empezamos a exigir derechos que nunca se estipularon en el contrato. Una de las partes, que es el arrendador, que es el que renta la casa, deberá regresar al origen, que es el contrato, leer las cláusulas y verificar si en verdad la otra parte tiene derecho a lo que exige o simplemente está queriendo reemplazar lo estipulado por mera costumbre. Y eso es lo que se debe hacer para entender, clarificar y continuar con un acuerdo justo para ambas partes. La diferencia aquí es que muchas veces creemos más en lo que dice la tradición y nos esforzamos menos por ver lo que dice Dios. Rara vez nos vamos al origen, y esto pasa cuando hablamos de la religión. Empezamos a hacer nuestras propias tradiciones, al punto de pasar por alto lo que en verdad dice la palabra de Dios. Y creo que me voy a meter en un tema muy controversial, pero es importante clarificar esto, la religión. Y hace poco escuché a una influencer decir que le encanta la música cristiana, que ella siente que perfectamente podría ser cristiana, pero que ama tanto a la Virgen que nunca podría convertirse porque los cristianos no creen en la Virgen. Y digo esto entre comillas porque tú y yo sabemos que eso no es verdad. Pero ¿qué pasa aquí? Ese es uno de los muchos ejemplos donde nos dejamos llevar por la tradición, costumbres y por las ideas humanas que reemplaza lo que en verdad dice Dios. ¿Qué veo yo en esta creencia? Que falta volver al origen. Y lo mismo cuando le damos más lugar e importancia a todos menos a Dios. Cuando sin darnos cuenta ya caemos en un repetir de oraciones en vez de tener una conversación real con Dios. Incluso en Marcos dice que esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Y yo pregunto, ¿en qué momento dijo Jesús que necesitaba un intercesor para escuchar nuestras oraciones? Pero aún así vemos a tanta gente decir que cree en Dios, pero que su relación con Él es a través de alguien más. Meramente costumbre, religión,
creencia, que ha sustituido lo que en verdad dice Dios. Y en México vemos mucha más religiosidad que una verdadera comunión con Dios. Y esto pasa porque crecimos en familias que por costumbre van a la iglesia los domingos, dan gracias a Dios antes de comer, se encomiendan a Dios antes de hacer un negocio, pero por otro lado el negocio tiene un origen turbio. Saliendo de la iglesia regresan enojados con la familia. Bendicen los alimentos, pero no hay generosidad con el prójimo que no tiene alimento. Me acuerdo que mi papá, siendo católico, y Carlos, mi esposo, recién convertido de musulmán a cristiano, me decía, mi papá, es que me encanta que Carlos cree en Dios por convicción, porque él lo conoció por primera vez a sus 20 años. Y si cree en él a esta edad es porque es convicción, no como nosotros que ha sido por tradición. Y sí, aquí el corazón de Carlos era un corazón cercano a Dios, pero no por religión, sino por haber dejado a un lado toda costumbre y tradición familiar y creencias y todo lo que decía el mundo. Lo que hizo Carlos fue irse al origen, conocer quién era Dios en verdad y llevarlo a la práctica. Y esto me lleva a cuestionarme a mí. ¿Estoy siguiendo verdaderamente los mandatos de Dios o estoy haciendo lo que siempre se ha hecho? Hay prácticas en mi vida que justifico por tradición, pero que no están alineadas a la palabra de Dios. Y por último me preguntaba, ¿estoy honrando a Dios con mis labios, pero también con mi corazón? Porque si fuera así, estaría haciendo igual que los fariseos, hipócritas, solo honrando con mis labios, pero que mi corazón no lo esté haciendo. Y para esto, y con esto cierro, es volver al origen, volver a la palabra de Dios, lo que en verdad dice Él. No lo que dice el mundo, no lo que dicen las tradiciones, no lo que dicen las creencias, las costumbres, sino lo que dice Dios. Y quiero cerrar con una oración que dice lo siguiente: Dios, te pedimos el día de hoy por todas estas personas que nos están escuchando, incluso las que todavía no escuchan, pero que algún día llegarán a ti. Te pedimos que nos muestres tu camino, que nos enseñes a creer en ti, que nos vayamos siempre al origen, que no nos dejemos llevar por todas las costumbres en las que nos rodeamos, todas esas ideas con lo que hemos crecido. Muéstranos tu camino, muéstranos quién eres tú, muéstranos tu palabra, tu dirección. Gracias por ser tan bueno, gracias por elegirnos a nosotros para ser parte de tu familia. Si tú estás aquí escuchando esto es porque eres elegido por Dios para ser parte de su familia, porque me encanta y hoy pensaba mucho en esto, que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, y si tú y yo estamos aquí es porque somos de esos pocos elegidos. Úsanos, Dios, para ser de bendición, para llegar a más personas, para que más personas te conozcan, y también transforma nuestros corazones todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Y gracias por estar aquí, por escucharnos. Si te gustó este contenido, compártelo y nos vemos el día de mañana.